donde el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Mirar en silencio ya no es suficiente. Debemos alzar la voz como trompeta y anunciar la pronta venida del Señor, si no, las piedras hablarán. Con ustedes, el programa La Voz del que ve. Tenemos muchas novedades hoy. Esta transmisión quería hacerla solamente en audio, pero lamentablemente no encontré realmente la opción. Si no les gusta mi cara, me dicen para colocar cierto el fondo ahí y colocar el tema. Lo importante es ver la lectura de noticias. Este año 2018 ha sido muy controversial. De hecho, tuvimos un año de elecciones acá en Chile, pero realmente la controversia en Chile ha sido muy pequeña, ha sido minúscula. Y de eso se trata justamente el programa de hoy, para poder justamente hablarles de una recopilación de las noticias del año 2017. Vamos a partir primero haciendo un recordatorio. Este año 2017 fue muy golpeado, ¿cierto?, por catástrofes a nivel mundial, ¿cierto? Podríamos decir que la naturaleza estuvo muy convulsionada. De hecho, tenemos un especial, si tú lo quieres mirar, puedes ir a la página de Colorion Studio, y tenemos justamente un tema de Prisma Bíblico que explica de manera más completa el tema de los desastres naturales. Estamos recibiendo algunas ya mensajes, sí, ya estamos acá entonces. Así que no voy a explayarme justamente de eso, porque ahí está, en ese tema está mucho más completamente explicado. Si se escucha bien el audio me lo dicen ya, si no, para ver cómo le subo más volumen a esto, aunque ya está al máximo. Si escuchan por ahí de fondo un año más, ¿qué más da? Tienen que entender que mis vecinos ya están con sus radios a full, ¿cierto? Y partimos entonces con las noticias. Hice un compendio, ¿cierto? Acá, vamos a buscarlo. Partimos entonces. Esta noticia a mí me dejó helado, de hecho la recibí ahora último, pero realmente esta noticia es del 17 de julio del 2017. Vamos a leer hasta donde pueda ya, porque es una noticia bastante extensa. Voy a ir tratando de tomar los puntos más importantes y los vamos a ir comentando. De hecho, me gustaría saber qué opinan. Tenemos un retraso aproximadamente de unos 7 segundos, 10 segundos, así que tienen que entender, para que ustedes, al colocar la pregunta, darme tiempo justamente ahí de leer. Colóquenle corazoncitos, like y todo lo demás para poder mirar bien de que pusieron una pregunta nueva. Dícese la primera noticia importante. Hay muchas más. De hecho, el primer semestre, como les digo, fue golpeado por la naturaleza, tuvimos incendios, pero ya cuando empezamos a entrar, ¿cierto?, al segundo semestre del 2017, inauguramos, ¿cierto?, con el tema del bus de la libertad. Las protestas que tuvimos en Perú justamente por el tema de la ideología de género, aparece esta bomba, wow, o sea, para mí esto es una bomba, si lo miramos desde el punto de vista religioso, es un cumplimiento profético pero muy grande. Miren, dice, la ONU dice que los grupos fundamentalistas religiosos están en contra de los derechos humanos. Les voy a leer, cito. La ONU determinó que los movimientos religiosos y grupos de la sociedad civil fundamentalistas que se oponen a lo que se denomina ideología de género son una amenaza para los derechos de las mujeres y personas LGTBI. Sí, como le acabo de leer, fundamentalistas. Ustedes deberán entender, para comprender esta noticia, qué es lo que son un fundamentalista religioso. Fundamentalista religioso, como dice la palabra, es que tiene un fundamento inamovible culturalmente. Los adventistas, por lo tanto, son fundamentalistas religiosos, porque nosotros creemos en la Biblia y solo la Biblia, y que no hay una aplicación cultural de los textos de la Biblia. Se aplican de manera textual y en su contexto inmediato. Por lo tanto, estamos dentro de los grupos fundamentalistas. Obviamente, habrían otros grupos fundamentalistas, como las ramas más extremas de los islámicos, que ellos leen el Corán, ¿cierto? Y lo aplican al pie de la letra, ¿cierto? Y como el Corán dice que la yihad se puede realizar, ¿cierto?, en unas partes, toman al pie de la letra y hacen estos actos terroristas, vandálicos o en contra de los derechos humanos.
pero ellos hacen el corte, no lo hacen a nivel de terrorismo, ¿ya? Mire, voy a leerles un poquito, dice. En el más reciente informe de la relatora especial sobre los derechos culturales, ojo, derechos culturales, no estamos hablando de derechos humanos, estamos en un piso más arriba. Están establecidos los derechos humanos y después vienen los derechos culturales, ¿ya? Los derechos culturales son todos aquellos que nacen a través de lo que nosotros creemos correcto, que no emana de algo natural, por ejemplo, como el derecho a la vida, que es algo natural, es algo implícito, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el derecho al estudio, ¿cierto? Es algo cultural. La previsión social es algo cultural, la manifestación de las mujeres, trabajar en todos los aspectos que trabajan los hombres, tener el mismo sueldo, todo lo que ya entra en lo que es la rama de las minorías sexuales o minorías personales. De hecho, el derecho al no menoscabo y ser llamado por mi nombre social en vez de mi nombre legal, que eso lo vamos a ver en una noticia más adelante, ¿ya? Ahí estarían todos como metidos los derechos culturales, dice. Que toma en consideración el informe elaborado por PromSex sobre los ataques fundamentalistas a las políticas educativas con igualdad en Perú. O sea, todas esas personas que salieron a marchar en Perú son consideradas por PromSex como fundamentalistas. ¿Ok? Dice, se hace un llamado a dar una respuesta mundial y urgente frente a la avalancha de fundamentalismo y extremismo, los mismos que en diversas formas y en todas las religiones representan una de las principales amenazas en contra de los derechos humanos, y especialmente los derechos de los determinados grupos como las mujeres, personas, LGTBI, pues tratan de hacer retroceder los avances realizados para lograr la igualdad. Tienen por objeto impedir nuevos avances y tratan de castigar y estigmatizar a los defensores de los derechos humanos. O sea, válgame Dios, son lindos estos defensores de los derechos humanos. Vamos a profundizar en otra noticia más adelante. Dice, que promueven tan importante labor. El informe emplea el término fundamentalismo para aludir a grupos cuyo postulado central es el rechazo de la igualdad y la universalidad de los derechos humanos, siendo que entre los elementos centrales de sus programas se encuentran represión de los derechos de la mujer y el control sobre ellas, basados en cosmovisiones rígidas, centradas en la aversión por el otro, así como demonización de los esfuerzos que se oponen a la fijación de estereotipos calificándolos como ideología de género. Algunos de estos grupos suelen imponer su interpretación de las doctrinas religiosas u otras. O sea, nosotros somos interpretaciones nada más de asuntos religiosos, ¿cierto? Porque hay grandes cristianos que hablan a favor de la homosexualidad y que no es penada en la Biblia. Entonces, estos sí son aceptados, pero los fundamentalistas que dicen que no aparece en la Biblia, que está penado, estos sí son un problema religioso, ¿ya? Dice, bueno, si me están escuchando, por favor, manifiéstense en el chat, de verdad, para saber qué están escribiendo. Dice, por lo que las leyes y políticas que promueven se sustentan en ideas estereotipadas y sexistas. O sea, los roles de sexo son sexistas, según lo que hemos ido aprendiendo por la aplicación en el gobierno chileno. Y dice, las cuales discriminan claramente a las mujeres y personas LGTBI. Siendo así, a la experta le preocupa la creciente aceptación de este tipo de discursos entre los principales candidatos, partidos políticos y medios de comunicación, lo que tiene graves consecuencias y empodera a fundamentalistas y extremistas. Por ello, los grupos que promueven causas fundamentalistas y extremistas no pueden ser considerados defensores de los derechos humanos. Es decir, esta carta nos está catalogando como enemigo de los derechos humanos, siendo que nosotros los hemos cuidado y las libertades del pueblo desde que tenemos existencia como cristianos y como protestantes, ¿cierto? Velamos por la separación iglesia-estado, por constituir fundamentos ideológicos para la violación de los mismos. En ese sentido, la experta advirtió que los fundamentalistas a veces intentan promover sus causas o resguardarse de las críticas empleando el lenguaje de los derechos humanos y de la libertad de religión. Sin embargo, no se puede reconocer derecho alguno, miren, pongan ojo, no se puede reconocer derecho alguno a un grupo o individuo
para emprender actividades encaminadas a la destrucción de los derechos humanos. O sea, si tú estás en contra de lo que ellos promueven, entonces tú no tienes que tener ningún tipo de derecho, ¿ya? En cuanto a los impactos del fundamentalismo, pueden ser diversos, sin embargo, suele repercutir de forma desproporcionada en los derechos de las mujeres y personas LGTB, lo que es evidencia en la presión que ejerce la Iglesia Católica, los movimientos evangélicos, en las organizaciones de mujeres de América Latina, que luchan por la salud y los derechos reproductivos. Cuando se refieren a derechos reproductivos, habla de derecho al aborto, ¿ok? Dice, o sea, el derecho reproductivo es un derecho humano, ya, para que ustedes lo entiendan. El derecho a abortar, según la ONU, es un derecho humano. Asimismo, se registra que los fundamentalistas atacan la educación de diferentes maneras, en un intento de imponer su visión del mundo. O sea, ellos no tienen que imponer su visión a nosotros y nosotros no podemos luchar para mantener nuestra visión intacta. ¿Se entiende? O sea, para ellos es tan importante su visión que es universal y debe ser puesto universal. Miren los lenguajes tan sutiles que están usando en esta noticia. Es algo, de verdad, es preocupante, mi hermano. Dice, sigo, como lo sucede en Perú, donde las iniciativas para fomentar la protección de los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBI en las escuelas se ven frustradas por acciones fundamentalistas concertadas. Aquí hay un llamado, bla 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 bla, me resumo un poco, para que los gobiernos del mundo tomen actitud en contra de estos grupos fundamentalistas. Cabe precisar que la relatora especial hace hincapié en que es obligación de los estados prevenir y sancionar los actos cometidos por los agentes no estatales, ¿ya? Grupos de la sociedad civil, iglesias, etc. O sea, tienen que sancionarnos. Esto es lo que está diciendo la ONU, ¿ya? Estos son los tratados que está firmando Chile, año, ¿cierto? Este año, 2017. En este sentido, instamos al Estado peruano a considerar los estándares señalados a tomar públicas frente a los discursos y acciones de grupos fundamentalistas. Ya si se dan cuenta, esto es terrible, mi hermano. Ya esto escaló en un nivel que es puesto como moral absoluta y está puesto e impuesto y presionado por la ONU y presionado para todos los estados que han firmado tratados sin convenios de la ONU. En otras palabras, esto es nuevo orden mundial, mi hermano. ¿Ya? Esto es lo que es el nuevo orden mundial. No esperes que salga un cartel, así como Orwell, como Huxley, de un nuevo orden mundial. No, no, no. Ya se está implementando el primer paso del nuevo orden mundial. Eso ya comenzó. Ahora, primero se estableció que todos los países tenían que tener una reforma procesal. ¿Sí? Recuérdenlo, por favor, recuérdenlo, que eso no pasó con Lagos. Y ahora, luego que tenemos la reforma procesal al nivel y el estándar, ¿cierto?, de la ONU, y esta misma reforma procesal es la que hace que los ladrones estén sueltos, ¿cierto?, por todos lados. Ahora entonces viene la moral de derechos humanos que debe ser impuesta en todos los estados. Siguiente paso de nuevo orden mundial, antes de implantar un asunto militar, un asunto económico y un asunto religioso. Primero hay que cambiar la moral. Y bajo este contexto es interesante que paralelamente en la Iglesia Adventista también había una noticia suscitada dentro del 15 al 17 de junio. Mientras el mundo estaba hablando de cartas sobre los derechos fundamentales de las mujeres y las personas LGTBI, estaba un congreso adventista de las uniones en rebelión, ¿ya?, llamado Unity, ¿okay? Unity 2017, donde las 10 uniones que están en rebelión al voto de la Conferencia General año 2015 sobre la ordenación de la mujer se reunieron para discutir cómo van a seguir ordenando mujeres, van a seguir con esta agenda que ellos han propuesto. ¿Por qué? Porque dice que van a luchar a favor de los derechos de las mujeres y que esto está en contra de la Biblia. ¿No les parece coincidencia que el mundo está hablando lo mismo y algunas uniones en rebelión están hablando lo mismo? A lo largo del mundo existen algunas uniones en rebeldía dentro de la Iglesia Adventista. Es tiempo de zarandeo, mi hermano. Estas uniones no han aceptado las indicaciones realizadas en el Congreso de la Conferencia General año 2015, donde fue votado el tema de la ordenación de la mujer y se estableció que no procede. ¿Qué significa esto?
que no existe ningún cambio a la política adventista, ¿ya? No existe ningún cambio. Es la conferencia general la que debe aceptar la ordenación y las credenciales a los pastores, dejando por fuera las autoridades locales para nombrar pastoras o pastores. Por ejemplo, el NAT de Estados Unidos estaba diciendo que ellos tenían el derecho para ordenar y que por lo tanto podían ordenar pastoras. Pero eso fue rechazado por la conferencia general en voto conciliar unánime. Las uniones en rebeldía son las siguientes: la Unión de Australia, Columbia de Estados Unidos, la Unión Danesa, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Alemania, la Unión Norte y la Unión Sur, la Unión Pacífico de Estados Unidos y la Unión de Suecia. Si se dan cuenta, también son uniones que están altamente entrelazadas con estados y culturas que han llevado la ideología de género a extremos, ¿ya? En esos lugares se está penando el predicar la palabra de Dios y decir, por ejemplo, tú no puedes decir que la homosexualidad es pecado, ¿ya? Que la homosexualidad es pecado. De esto también me gustaría justamente seguir diciendo. Estas uniones hicieron asamblea usando el logo oficial de la iglesia y como evento oficial de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ok? Esto fue un asunto oficial, miren mi hermano, esto es tremendo. En este lugar, el historiador y teólogo de Andrews University, miren de Andrews, o sea, miren lo que está saliendo de Andrews últimamente. Hay un zarandeo tremendo dentro de la iglesia. George Knight, en una carta titulada Católicos o Adventistas, se tituló El Lutero moderno creando las 9.5 tesis modernas, ¿ya? Llamó a la iglesia adventista y católica como similares por no ordenar mujeres. Cito de la página 8, mi hermano, del escrito, de lo que él presentó, del paper que pusieron aquí en la página United 2017, la pueden encontrar en internet. Dice: los adventistas en sus documentos recientes, así como los católicos romanos, han interpretado mal el texto, de la misma manera y para fines similares. Cito de la tesis número 6. Sobre temas no definidamente establecidos en la Biblia, esto es lo que dice George Knight, Jaime White utilizó el único camino posible para avanzar en la unidad de la misión cuando migró, de una hermenéutica que estipulaba que las prácticas debían expresarse de manera explícita en la Biblia, a una hermenéutica que sostenía que las prácticas eran permitidas si no contradecían las escrituras y estaban en armonía con el sentido común. La nueva hermenéutica hizo posible que los adventistas sabáticos se organizaran como denominación. Luego Knight se dedica a criticar los procedimientos sin base bíblica en la tesis número 9, que la tesis número 9 se divide en 9.1, 9.2, 9.3, 9.45 y 9.5. Y al llamarle técnicamente Babilonia y al compararla al abuso de la autoridad que tenía Babilonia en la Edad Media, es decir, de la Iglesia Católica. Este teólogo está yendo muy lejos. Estarle llamando a la conferencia general, de hecho no a la conferencia general, mi hermano, a la Iglesia Adventista Mundial en concilio, que está claramente establecido de cuando las cosas se toman en concilio es la voz de Dios, ¿ya? No estoy hablando de la conferencia general sea la voz de Dios, no. La iglesia reunida en concilio es la voz de Dios cuando todas las partes se reúnen y todas las partes dijeron que no a la ordenación. Por lo tanto, Knight dice, no, yo rechazo esto, ustedes están abusando de su autoridad, están transformándose en Babilonia y están haciendo las mismas cosas que la Iglesia Católica en la Edad Media. Eso es lo que dice Knight, ¿ok? Y Knight, debo recordarles que escribió una matutina, no sé cómo permiten que estos teólogos estén escribiendo matutinas para nuestra iglesia. De hecho, si no me equivoco, el 20 y 21 de noviembre de la matutina 2015, si no me equivoco, ¿sí? 2015 o 2014, revísenlo bien, se me olvidó el año de la matutina, habla justamente de, está tratando de meter la cuñita de decir que habían mujeres ordenadas, ¿ya? En la historia adventista, que fue completamente rechazado por los historiadores en gran manera. Dice, bueno, haciendo alusión sobre la hermenéutica, me gustaría comentarles un poquito. Tenemos algunas cosas aquí, ¿sí? Felicitaciones.
gracias por estarnos mirando, dice, está haciendo alusión George Knight que Jaime White migró de la hermenéutica historicista textual, ¿ya? Y migró a una interpretación de que si no contradice el texto, se puede ocupar. ¿Realmente ese es el método histórico? Aquí lo que me interesa es que Knight dio en el centro del problema adventista. Sí, ellos están usando otro sistema de interpretación. El asunto es que realmente no se migró de ninguna manera. Nosotros avanzamos a la ordenación no porque Jaime White estableciera un sistema diferente de hermenéutica. Nosotros lo hicimos porque fue avalado por medio del don profético. Inclusive el nombre de adventistas del séptimo día de nuestra organización fue avalado por el don profético. En ninguna parte del don profético se establece que tenemos que tener este sistema que habla George Knight, que utilizó Jaime White, por muy Jaime White que sea. Al contrario, si lo hablamos de manera literal, la ordenación de la mujer estaría yendo en contra, por ejemplo, de algunos textos. Nosotros sabemos que 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice de que toda la escritura, ¿cierto?, es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equiparado y preparado para toda buena obra. Es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la iglesia, el desarrollo de la persona, está en la Biblia. Hay ejemplos de organización en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en las tribus, en el sistema sacerdotal, en el sistema del Nuevo Testamento, en el sistema cómo se organizaron esa iglesia, hay principios. Y dentro de esos principios se estableció, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3.2 y en Tito 1.6, que debían ser maridos de una sola mujer. Estos eran los que recibían, ¿cierto?, la ordenación, la imposición de manos, ¿ya? No el apartado, sí, habían personas que eran apartadas, pero estoy hablando para el trabajo específico de pastorado, trabajo específico, ¿cierto?, para poder dirigir dentro de su iglesia. No estamos hablando de los cargos de directores, ¿no? Nosotros no somos machistas, entiéndanlo, pero estamos hablando de este cargo preciso. Así también como sabemos y entendemos que el cargo de profetisa puede ser dado a cualquiera porque es Dios quien elige, y ahí no existe, por ejemplo, hay ejemplos bíblicos de mujeres profetas, ¿cierto? Y tenemos el ejemplo Tácito. Entonces, lo que está planteando Knight es un nuevo sistema de interpretación, y en base a este nuevo sistema de interpretación nace un nuevo sistema de organización, que es lo que ellos están pidiendo, ¿ya? Y de hecho, debiera recordarles que en primera de Mensaje Selecto, tomo 1, página 239, se nos habla que la apostasía omega usaría un nuevo corte de interpretación, nuevos sistemas de pensamiento, nuevos sistemas de verdades, y buscaría una reorganización de la iglesia. Usted juzgue. Esta es la apostasía omega que estaba hablando la hermana White. Lo interesante es que el zarandeo comenzó. ¿Por qué? Porque la apostasía omega, que tiene que ver con muchas otras doctrinas más, porque este sistema de hermenéutica no textual, que no está ahí histórico, también da paso a la oración contemplativa y a otros errores más, la música y un montón de cosas más, ¿cierto? Así que, mi hermano, les hago hincapié a que pasen a leer esa cita en Mensajes Selectos, tomo 1, página 239. Así que esperamos también, sabemos, tenemos la información, se intentó hacer disciplina en octubre, pero lamentablemente no estuvieron los papeles presentados a tiempo. Tienen legalmente que estar presentados, si no me equivoco, con ciertos tiempos de antelación, pero ya se presentaron, y en abril del 2018 tiene que haber disciplina a estas uniones que están en rebelión. Así que vamos a ver justamente qué es lo que va a pasar con la Iglesia Mundial. Eso debiera servirnos también para que, o sea, eso no es el zarandeo. Hay muchos zarandeos, muchas doctrinas, muchas cosas que la iglesia en diferentes uniones acepta, como en diferentes uniones no acepta. Por ejemplo, tenemos que reconocer que en la unión chilena, o sea, tenemos la división sudamericana, ¿cierto? Pero en la unión chilena es un tema muy complicado la naturaleza de Cristo, y se rechaza que Él fue 100% hombre, 100% Dios. Esto como que
realmente no lo entienden. ¿Qué significa ser 100% hombre? Que fue tentado semejante a nosotros en todo y por lo tanto es nuestro ejemplo. Eso es uno de los temas que tenemos en controversia aquí en la Unión Chilena. En África no tienen ese problema, mi hermano. Allá están claritos con esta cosa. Pasamos a la siguiente noticia, ya más actual. Bueno, si quieren saber más, yo les voy a dejar ahí un paper con el resumen de estas noticias y los enlaces para que puedan avanzar en esto. Seguimos entonces con la noticia del 28 de noviembre. ¿Ya? Noticia del 28 de noviembre. La ley dominical entra en Polonia. Interesante. Voy a tratar de compartir acá. Algunos quizás me van a agradecer que comparta la transmisión que estamos haciendo. Denme un segundo. Estoy con mucha calor porque como mis vecinos están con parrilladas, están con ruido, entonces tuve que cerrar las ventanas para poder tener un poco más de silencio y justamente no tener estas canciones, ¿cierto?, que están sonando de fondo. A ver, vamos a buscar grupos. Ya. Seguimos leyendo noticias. Dice, si alguno puede tomar el enlace, entre comillas, de este video y pegarlo ahí en los grupos, en los foros, le agradecería. Compartan esto que estamos haciendo en vivo. ¿Ya? Dice, la ley dominical entra en Polonia y sigue su ascenso en la Unión Europea. Polonia continúa dando ejemplo de cómo debe comportarse un país de profundas raíces cristianas. Ya, esto es lo que dice la noticia, yo la estoy leyendo, ¿ya? En esta ocasión ha blindado el domingo como día festivo y religioso con el objetivo de que las familias descansen y puedan asistir a las celebraciones religiosas. ¿Ok? A las celebraciones religiosas. Tras una propuesta de los sindicatos, escuchen quién puso esto, los sindicatos, y esto lo profetizó la hermana White. Los sindicatos van a colocar la ley dominical. Los sindicatos, dice, los sindicatos tras una propuesta de los sindicatos que fue bien acogida por el gobierno conservador, Ley y Justicia, se sumó la Iglesia Católica, que como era de esperar, vio con buenos ojos esta proposición y que blindaría un día sagrado para los católicos y así serviría para la lucha contra el consumismo y el laicismo ateo que mina las sociedades ateas. O sea, ¿cómo han buscado estas personas para luchar en contra del ateísmo, en contra de estas morales que están desviándose demasiado dentro de los países? Ellos dicen, bueno, ley dominical. Y eso es un tema vasto, hermano. Cuando empiezan a entrar estos movimientos ateos, estos movimientos en los países, estos movimientos que estuvimos leyendo en un momento atrás de la ONU, cuando esto llega a colmo y empieza a traer problemas sociales, entonces los movimientos religiosos, los sindicatos, los movimientos religiosos mueven los sindicatos impulsan las leyes dominicales para traer una moral de nuevo y contrarrestar esta moral, ¿cierto?, que tiene serios problemas con las buenas costumbres, mi hermano. ¿Sí? En estos países europeos donde se hacen las paradas, ¿cierto?, estas marchas del orgullo gay, donde técnicamente aparece un montón de cosas, donde la droga corre como si fuera agua, ¿cierto? Entonces, estos pueblos, ¿cómo han encontrado la solución? Ley dominical, para que la gente pueda ir a la iglesia, ¿cierto? Pueda tener un revivamiento religioso. Interesante, 28 de noviembre, 26 de diciembre, aquí ya empezamos a entrar a Chile. Dice, la Corte Suprema, voy a poner atención porque esto es realmente es algo que no tiene sentido, mi hermano. Esto sucedió hace poco, el 26 de diciembre, este mes. La Corte Suprema acogió la demanda por infracción a la ley Zamudio, ¿ya?, presentada en contra de la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, por trato discriminatorio de Alejandra González, quien ojo, ese no es el nombre social es Alejandra González, ahora lo vamos a explicar, que se desempeñó como concejal, yo voy a hacer honor a la noticia como debiera ser, ¿cierto?, como concejal de la comuna durante 3 periodos,
la sentencia del máximo tribunal estableció que el trato discriminatorio de la alcaldesa al referirse al demandante por su identidad legal y no de acuerdo a su identidad social. Miren, o sea, miren esto, hermano. En este momento, los jueces le dan mayor importancia a la identidad social. Es decir, esta persona en el carnet tiene un nombre, pero ella socialmente hablando, en su Facebook, en su Twitter, con su amigo, le dicen Alejandra González. Pero su carnet dice otra cosa. Entonces, mire lo que dice el juez. Dice que tiene que llamarle del nombre social, que es una falta grave haberle llamado del nombre legal. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo acá la noticia. En otras palabras, si el día de mañana tú te quieres llamar Goku, te quieres llamar Piccolo, y socialmente te conocen todos así, mi hermano, te quieres llamar Abraham, te quieres llamar Jacob, Salomón, y tu carnet dice otro nombre, por lo visto te puedes hacer llamar como tú quieres, según lo que está diciendo la corte, ¿ya? Por discriminación y orientación sexual. Además, por burlarse en diversas oportunidades de su identidad de género al tratarse de una mujer trans. Un hombre trans, diría yo. No existen mujeres trans. Pero bueno, si no me va a banear Facebook, ¿cierto? Capaz que me banea ahora. Dice, el juicio de la corte, la negativa de la alcaldesa a respetar su identidad de género, tiene como finalidad afectar su dignidad como persona y carece de justificación razonable. O sea, no es razonable que en el carnet tenga un nombre. No es razonable, no es cuerdo eso, ¿ya? Para los jueces, miren. Ya que apelar a que postuló al cargo con su nombre legal no tiene sentido, pues no tenía otra opción conforme a la legislación electoral. O sea, dijeron, bueno, como en ese tiempo, como la legislación electoral no tiene leyes de inclusión, por lo tanto, él tenía que postularse con su nombre de varón, ¿ya? Y por eso usted tiene que llamarlo con su nombre social. Asimismo, precisa que no se haya sometido a una intervención quirúrgica. O sea, si él se cambió el sexo quirúrgicamente hablando, da lo mismo. O sea, él puede vestirse como hombre, no sé, como mujer, pero ella dice que es mujer y que le llamen de mujer. Bueno, ese es su derecho. ¿Cuál derecho? ¿Derecho humano? No, derechos culturales, derechos de los que estábamos hablando de la ONU, ¿ya? Dice, ya que apelar a que postuló al cargo de su nombre legal no tiene sentido, pues no tenía otra opción conforme a la legislación electoral. Asimismo, precisa que no se haya sometido a una intervención quirúrgica, a que no se haya realizado el cambio de nombre legal, no son razones para no respetar su identidad de género. O sea, lo que ella dice, sentirse de sí misma. No son razones suficientes su carnet. No son razones suficientes su postulación. No son razones suficientes lo legal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, miren, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no los chilenos, europeos, ha declarado que la exigencia de someterse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos esterilizadores como requisito para reconocer la identidad de género viola el derecho al respeto a la vida privada y familiar, indicó el fallo. O sea, yo tener cosas en mi familia, ¿cierto? Una moral, un asunto religioso, no es derecho familiar, pero sí que esa persona quiera cambiarse de sexo, sí es familiar, su derecho privado, ¿ya? Por lo tanto, el tribunal concluyó que la alcaldesa incurrió en un acto discriminatorio en razón de su identidad de género, debiendo cesar en dicha conducta y dirigirse a ella con su nombre social. Además, se la condena al pago de una multa equivalente a 5 unidades tributarias mensuales a beneficio del fiscal sin costas. Tomaron este artículo, miren, para poder hacer el fallo tomaron este artículo de la ley Zamudio, el artículo número 2, dice: definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable. Que su nombre en el carnet sea otro no es razonable, ¿ya? Efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Pongan atención, por favor, hermano, ponga atención, ¿ya? Establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile. Si tú vas a la Constitución Política de Chile no vas a encontrar
validez absoluta para que esto sea considerado discriminación arbitraria. Entonces, ¿de dónde ellos se afirmaron para decir que era discriminación arbitraria? Se afirmaron ¿de qué? De los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile. ¿Cuál? Los que vimos en la primera noticia del 17 de junio, la Carta de la ONU. Estos son los tratados que ratifica Chile. Y en ninguna parte del mundo, ojo, bueno, yo creo que esto está pasando ya en todas partes del mundo, una presión tal, los derechos firmados, escuchen, los pactos firmados por Chile en el exterior están pesando más que la Constitución Política de Chile. Todos los pactos que Chile hace afuera pesan más que la propia Constitución y leyes chilenas. Y por lo tanto lo que están haciendo los políticos, por lo tanto lo que ha estado haciendo el Estado, por lo tanto lo que han estado haciendo los gobiernos de izquierda, disculpe que diga así, y probablemente lo hagan los de derecha también, porque Lavín apoyó esta demanda, ¿cierto? Están apoyando que nosotros ahora tengamos leyes morales según la ONU. Esto es nuevo orden mundial, mi hermano. Lo que venimos profetizando hace 140 años, mi hermano, 120 años. Esto es nuevo orden mundial. Está empezando a apretar y está empezando a calentar la olla, igual que la historia de la rana, ¿cierto? Que meten a la olla y la empiezan a calentar de a poco para que no se dé cuenta y nos brinque. Bueno, es tiempo, mi hermano, de que sus niños, usted, recopilando lo que le estaba diciendo, ¿cierto? Esta ex alcaldesa en Lampa fue multada porque estaba usando el nombre legal para referirse de este ex concejal, ¿cierto? Y justamente Chile está teniendo tratados, por favor, esténme escribiendo continuamente si está todo bien, ya voy a quedar espiritual. Y que justamente Chile, para poder cortar este caso, emitir un juicio legal, entonces dijo que la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales está sometida a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, ¿ya? Es decir, están primero los tratados antes que la Constitución Política de Chile, ¿ya? Y que se encuentran vigentes. Todos los tratados que estén firmados, ¿cierto?, pesan más que la Constitución chilena, ¿ya? Entonces dice, cuando se funden y que se encuentran vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza, etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, el idioma, la ideología, su opinión política, la religión o las creencias. O sea, religiones cuando les convenga, ¿no? Nosotros sabemos. Es decir, en las cosas que tienen que ver sobre esto que estamos leyendo, pesan más los pactos que la Constitución, ¿ya? La sindicación o la participación en organizaciones gremiales o falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, filiación, apariencia personal, la enfermedad y la discapacidad. Las categorías que se refieren al inciso anterior no podrán invocarse en ningún caso para justificar, validar, expulsar situaciones o conductas contrarias a las leyes o de orden público. Se consideran razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante, fundarse en alguno de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentran justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial los referidos al número 4, 6, 11, 12, 15, 16 y 21, artículo 19 de la Constitución Política de la República, con otras causas constitucionalmente legítimas. En otras palabras, para poder los jueces poder tomar decisión, tomaron primero la Constitución, pero vieron que la Constitución tenía que supeditarse a los tratados firmados por Chile. Cuando votaron esto, fue una pelea muy reñida, pero igual ganó los jueces que dijeron no, que se le habían vulnerado los derechos de estas personas. Y yo les pregunto, el día de mañana, usted como religioso, en su moral, le tiene que llamar a una persona por su nombre legal, porque estamos hablando de tema legal. Ni siquiera la legalidad acá, la persona se le cambió el nombre. ¿Ya? Estamos hablando de legal. ¿Estará usted
por las leyes de los hombres, obligado, miren, por las leyes de los hombres, obligado a llamarle el nombre que no es realmente? Ahora supongamos que esta persona, legalmente hablando, se cambia el nombre, pero usted, en su derecho religioso, en su libertad de conciencia, tiene que volverle a llamar por su nombre original. ¿Le van a obligar? ¿Hasta ahí llega la libertad de conciencia? De hecho, esto está pasando en toda materia de cosas, solamente todas y todos, por ejemplo. La regla objetiva de la lengua castellana dice que no es necesario, pero en Colombia estaba leyendo justamente que por un decreto en Bogotá, si no me equivoco, una ley que obligaba a los alcaldes y personas a tener que usar lenguaje inclusivo por ley. Y a un alcalde que no usó este lenguaje, le pusieron una demanda. ¿Se imaginan? Al punto que está siendo pisoteada la libertad de conciencia. Eso es tremendo, mi hermano, es tremendo. Yo me pongo a pensar en estas cosas y vemos cómo avanza el tema del nuevo orden mundial. ¿Ya? Trump, Jerusalén y el cumplimiento profético. 8 de diciembre, también es una noticia interesante, dice. Trump reconoció como la capital de Israel a Jerusalén y puso al mundo en alerta en este título de una columna publicada en el día 7 de diciembre en el portal digital La Nación, por el periodista Rafael Matus. ¿Ya? Por el periodista Rafael Matus. En este momento estoy usando la transmisión de Script, no sé, pues voy a tener que bajar, ojalá se esté mirando bien, se esté viendo súper buena calidad, porque si no, no sé cómo lo voy a hacer después para subir a YouTube. Sigamos con la noticia, dice. El 7 de diciembre en el portal digital La Nación, por periodista Rafael Matus Ruiz, corresponsal argentino. Esto lo saqué de la página adventista por si acaso. No me acuerdo del nombre del pastor. Después al final les voy a dar la noticia. ¿Ya? En la crónica, él comienza diciendo, en uno de los giros de la política exterior más riesgosos de su presidencia, Donald Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como capital de Israel. Una decisión histórica e inédita que puso al rojo vivo el Medio Oriente, causó un fuerte repudio global y alejó las perspectivas de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Seguramente habrá leído y escuchado que esta noticia varias veces en estos días, porque como dice el periodista, pone al rojo vivo no solo el Medio Oriente, sino al mundo entero. ¿Por qué Donald Trump toma esta decisión? Para entender esta decisión del presidente Trump, tenemos que retraernos unos instantes para la época de la campaña presidencial, para las elecciones del 2016, y que inició con el lanzamiento de su candidatura en junio de 2015. Es de público conocimiento el apoyo de Trump, el apoyo que Trump recibió en su candidatura y recibe actualmente de judíos americanos, de la derecha evangélica y conservadora y de cristianos sionistas de los Estados Unidos. Entre estos líderes que podemos destacar están Robert Jeffress, pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, Jerry Falwell, ambos acérrimos defensores de Trump. En otro artículo publicado por el periodista Rafael Matus Ruiz, él agrega algunos detalles a este asunto de la siguiente manera. Los evangélicos son una minoría religiosa en el país, según el Centro Pew, un 22%, pero son un pilar de la base republicana. Uno de los motivos de su respaldo a Trump fue su promesa de mover la embajada a Jerusalén. Miren, esto fue promesa de campaña, ¿ya? Además de las luchas contra el aborto y promover las libertades religiosas. Antes de sus anuncios y en medio de las llamadas de Trump con otros mandatarios, el presidente hizo espacio el martes y el miércoles para 2 llamadas con líderes religiosos, entre ellos Jeffress, a quien le anticipó el anuncio, reveló el diario The New York Times. La influencia de los líderes evangélicos se sumó a la de organizaciones de lobby pro-israelíes tradicionales, como el Comité de Asuntos Públicos de Israel y las organizaciones judías cristianas sionistas. Es indiscutible que, contra viento y marea internacional, el presidente Trump está llevando adelante el cumplimiento de sus promesas de campaña, siguiendo una clara agenda política religiosa de la derecha cristiana en los Estados Unidos. Sigue leyendo.
Permíteme aclararle un concepto importante. Si tú leíste más arriba, has visto que hay 3 líneas que están influenciadas claramente en las decisiones diplomáticas del gobierno de Estados Unidos. Lo repaso. Judíos cristianos, evangélicos tradicionales y cristianos sionistas. Me faltó traerme un vaso de agua. Dice así: cuando tú analizas el contexto evangélico americano, encontrarás que la gran mayoría abrazó una corriente de interpretación bíblica llamada dispensacionalismo y que desemboca en un sionismo cristiano, un movimiento surgido con el seno del cristianismo principalmente evangélico, pero no circunscrito únicamente a una denominación, que apoya la idea de un hogar nacional para el judío desde antes de 1948 y continúa apoyando la existencia del Estado de Israel hasta la fecha. En resumen, los cristianos evangélicos sionistas están a favor de la restauración de Israel como poder político y Jerusalén como la capital del Estado, porque creen que la venida de Jesús será literalmente en la ciudad santa. Definidamente, en el pensamiento sionista, la recuperación de Jerusalén como capital de Israel tiene una clara connotación profética. ¿Ya? ¿Tiene todo esto que ver realmente con la profecía bíblica? Aquí yo voy a resumir un poquito. Claramente no hay un cumplimiento profético, así como que esto esté en la Biblia, pero está en la Biblia de otra manera. Si estas personas generan presiones políticas y les dan los votos a los presidentes para que salgan, luego cuando el presidente es electo pueden demandar que se cumplan las promesas de campaña. ¿Se imaginan que una de las promesas de campaña sea la ley dominical? ¿Se imaginan que estos movimientos religiosos que están en aumento, y están en aumento, ¿por qué? Porque también se está moviendo como bloque la gente de izquierda, como una extrema izquierda, ¿cierto? Entonces, los cristianos se están moviendo ahora como bloque a la derecha, pero están pidiendo cosas de asuntos religiosos. Y están generando, como lo decía ahí en la otra noticia anterior, por medio de los sindicatos, hacen la presión de las manifestaciones públicas, pero además con los partidos políticos que son de orientación religiosa. Y eso está ahora moviendo la política de Estados Unidos a promulgar o tomar decisiones que tienen que ver con religión. Esto es cumplimiento profético porque para que venga una ley dominical, que ya puso en Polonia, por ejemplo, tienen que darse estos movimientos a fin de que nazcan populismos que se mueven a través de la influencia religiosa, porque ellos les dan el voto, y a través de estos gobernantes populistas, el falso profeta, lo que son movimientos evangélicos apóstatas, ¿cierto?, que empiezan a comulgar con el Estado, a meterse en asuntos de conciencia, empiezan a generar presión. ¿Me confirma si se está escuchando bien? Y aquí viene la otra parte, como para ir ya poniendo la torta en Chile. Ya tuvimos esta parte del juicio, ¿cierto? De la parte jurídica del Ministerio de Justicia y la parte del Poder Judicial que tomó una decisión, ¿cierto?, de que esta persona tenía que respetársele su nombre social por sobre su nombre legal debido a los tratados que Chile tiene internacionales. La guinda de la torta sería el 27 de diciembre. Colegios de profesores hablan sobre la PSU. Quisiera hablarles sobre este tema porque me pareció un poco de la risa realmente. Pero miren, dice: colegios de profesores hablan sobre la PSU, dejando claro que la PSU no da para más y debe reemplazarse debido a su sesgo de clase, de género y de territorio. O sea, hermano, lo que están diciendo es que la PSU, cuando vinieron las estadísticas, les leo las estadísticas, ¿ya? Dice que el 17,5% de los puntajes nacionales de este año son mujeres, o sea, la gran parte de los puntajes nacionales son hombres, ¿ya? Los mejores puntajes se concentran en el 50% más rico de Chile, ¿ya?, de los colegios. Y dice, y los colegios son mejores resultados, el 94% de estos mejores son particulares. Entonces ellos concluyen, el problema no es el sistema de educación, que no está llegando los recursos, ni la calidad de profesores adecuados, sino que dicen que la prueba es clasista, dicen que la prueba tiene sesgos de género, y dicen que la prueba, además, es centralista.
para que vayan entendiendo el nivel, y estos son los profesores, el nivel de educación, mi hermano. Nosotros sabemos que el examen es un medidor, no mide nada más que la realidad. Es decir, en este momento, en los colegios particulares, los muchachos están estudiando más. Eso quiere decir que en Santiago parece que la educación es de mejor calidad. Y también parece que los hombres están estudiando más. Las mujeres no se están comprometiendo con el estudio. Pero aquí dicen, no, al contrario, el problema es la prueba. Y ahora quiero sumarlo a un informe que salió que dice que los haitianos, creo que si no me equivoco como el 40 o el 30% de los haitianos, o sea, de las notas, que son los haitianos, son los que tienen las peores notas, 300 a 400 puntos. Después le siguen los bolivianos. O sea, entonces ahora la prueba también va a ser xenófoba. ¿Se dan cuenta del calibre de pensamiento? El problema no es la prueba. El problema es el nivel educacional que tienen las personas. Pero aquí dicen, no importa el nivel de educación de las personas, lo que hay que cambiar es la prueba. O sea, probablemente el día de mañana, como la prueba es exclusiva, segregativa y rechaza a la gente, entonces en vez de prueba vamos a tener tómbolas de sorteo para poder entrar a la universidad. Esta es la mentalidad del mundo, que ni siquiera los cristianos lo apoyamos. Nosotros creemos en que las habilidades y los dones de las personas hay que cultivarlos, que cada uno tiene oportunidades. Y el problema puede ser que no todos tienen las mismas oportunidades. Si todos tienen las mismas oportunidades, por lo tanto, tienen que rendir los mismos. El problema del pensamiento se ha comprobado que viene de que los niños sufren desnutrición a temprana edad, y eso afecta su desarrollo cognitivo y las estimulaciones tempranas también, debido a la clase social, porque los papás tienen que trabajar, la mamá tiene que trabajar y el niño pasa solo. Entonces, esto es lo que genera segregación, problemas. No es la prueba. ¿Pero por qué les tocó esto? ¿Y por qué les... Porque nos hemos subido a una moda que todo es segregación, todo es problema de género, todo es problema, y yo lo quiero unirlo, concatenarlo a las noticias que acabamos de leer. Es la moda, mi hermano. Y eso es un grave problema porque afecta la libertad de conciencia. Ya por lo visto, ya no me queda audiencia. Vamos a terminar con esto. Dice, hoy en día en el mundo estamos teniendo serios problemas, muy serios problemas. De hecho, acabamos de celebrar una Navidad más. Podríamos decir que en los países anglosajones, ¿cierto?, que hablan inglés, se llama Merry Christmas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene de Cristo, Christmas, ¿ya? Y, bueno, no es que yo celebre la Navidad como el mundo, ¿no? Lo utilizamos como una manera para poder alcanzar a la gente por medio del Evangelio. Pero en estos lugares, por el asunto inclusivo y de igualdad, ya que es la moral que se está poniendo, que realmente va a ser un problema, porque yo no tengo problemas con la igualdad, pero el problema es cuando me quieren hacer igual a otros, siendo que yo tengo que tener mi libertad de conciencia, ¿no? Si ellos quieren ser iguales entre ellos, no hay problema, pero que no me hagan igual a ellos, porque yo tengo un llamado de Dios a ser diferente, especial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mira, aquí les leo. En Canadá, Estados Unidos e Inglaterra ya no se usa el término Christmas. ¿Por qué? Porque eso trae problema político. ¿Por qué? Porque hay ateos, musulmanes, otras religiones, entonces no es inclusivo el término Christmas, ¿ya? En Bruselas, por ejemplo, debido a que hay mucho musulmán que está entrando, ya no colocan árbol de Navidad público, ¿ya? En vez de las personas adecuarse a la cultura occidental, los occidentales nos adecuamos a culturas que no son nuestras, ¿ya? Son de la igualdad. Lamentablemente la libertad real de culto, por lo visto, está siendo pisoteada, está siendo agredida, la libertad de pensamiento. Tenemos, por ejemplo, que en Norcorea aún es delito tener una Biblia. Tú no puedes andar con una Biblia a predicarla a viva voz. Tenemos, por ejemplo, también en Arabia Saudita el mismo problema, ¿cierto? Y pese a que tenemos estos problemas puntuales en algunos países, ahora los países occidentales están generando más problemas. ¿Por qué? Porque están colocando estas leyes de igualdad, de inclusión, que realmente no son de igualdad, no son de inclusión, son simplemente de corrección política
de moralidad absoluta que se le quiere imponer a la población, no teniendo cada uno su propia individualidad. Debemos reflexionar sobre la libertad de conciencia y religión y cómo se está perdiendo en el mundo y cómo se va a perder, ¿cierto? Nuevo orden mundial, tiene que haber una sola religión mundial que no es la religión de la Biblia, con un fundamento sólido, tiene que ser una religión cultural, ¿cierto? De paz y amor. Y hay una cita que quiero leerles para terminar, porque debido al corte perdí más o menos 10 minutos, pero con esto termino. Dice: vi con rapidez este engaño se estaba difundiendo. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iban con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Dijo al ángel: se les está atando en gavillas, listas para ser quemadas. Luego se me mostró al conductor, que parecía una persona de porte noble y de hermoso aspecto, y a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante: ¿quién era este? Dijo el ángel: es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo al mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente, el que sigue en orden, es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite. Y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez del rayo. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección totalmente opuesta, y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad en agrupaciones o compañías. Dijo el ángel: el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que el sol acababa de salir detrás de una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándoles aspectos triunfantes como si sus victorias estuviesen casi ganadas. Vi que el Señor había dado al mundo la oportunidad de descubrir el lazo. Este hecho sería evidencia suficiente para el cristiano, si no hubiese otra, que no se establece diferencia entre lo precioso y lo vil. Primeros escritos 88 y 89. Con esto terminamos, mi hermano. Espero que las noticias nos haga llamar el alerta. Ha sido un año 2017 de grandes terremotos, grandes catástrofes, pero a la vez también un año 2017 de, mi hermano, terrible, donde la conciencia se ve amenazada y la moral se ve amenazada realmente. Nuestra libertad de conciencia y libertad religiosa. Esperemos que este gobierno que ha entrado nos dé un poco más de libertades religiosas, aunque es mucho pedir quizás. En los tiempos de Dios ya pueden estar los dados echados y vemos que este movimiento en contra de la libertad de conciencia se ha infiltrado en todos los movimientos políticos. Lamentablemente eso con el tiempo va a traer una contraofensiva, digámoslo así, de movimientos políticos evangélicos, sindicatos de trabajadores y similares que van a pedir en el futuro una ley dominical para llevarnos a Dios, luego que los gobiernos del mundo nos hayan robado a Dios. Así va a ser sencillo. Para que se dé una ley religiosa, tiene que haber otra cosa en la balanza, ¿cierto? De hecho, Pablo, recuerdo donde dice en 2 de Tesalonicenses: antes que venga, ¿cierto?, el maligno, el inicuo, que el Señor va a destruir con su boca, debe levantarse la apostasía. Y eso es una palabra muy fuerte, la apostasía tanto a nivel mundial como a nivel de la iglesia. El mundo está hablando de inclusión, de LGTBI, el mundo está hablando de libertades, ¿cierto?, de las mujeres, de manera cultural, no me opongo a las libertades de las mujeres, pero está hablando en el sentido ideológico, cultural del mundo, mientras que nosotros hablamos obviamente del sentido bíblico, ¿ya? Y tenemos este movimiento mundial y se va a levantar después una contraofensiva. Espero de que, bueno, eso nos haga pegarnos más a nuestro Señor en el año 2018, porque el tiempo está cerca. Entender que prontamente quizás no tendremos libertad de conciencia. Mi hermano, o sea, por favor, ten valentía. Yo creo que debes preguntarle a Dios si ya es tiempo de no tener más hijos, ¿cierto?
porque hay de las mujeres que estén encintas en esos tiempos, ¿no? Imagínate que te quiten a tu hijo porque tú no le quieres enseñar ideología de género, porque tú dices que eso es malo, que eso es pecado. Imagínate. Y eso está en la ley de derechos de la niñez también. O sea, ha sido un año 2017 lleno de, de problemas contra la libertad de conciencia. Los voy a dejar hasta acá, ya me he extendido mucho, creo que ya llevamos como 1 hora y media con esto del corte y eso. Gracias para los que me vieron un momento. Los que tuvieron que retirarse, vamos a editar, vamos a cortar todos esos pedazos innecesarios, ¿cierto? Que el Señor les guarde, les bendiga, le traiga un hermoso momento en su familia y eso es. Me retiro, ya se está viendo muy oscuro, ¿cierto? Se me está yendo la luz. Que el Señor les bendiga. Adiós.